Muy buen día, ¿cómo están? Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el devocional. Vamos a estar hablando durante este mes del libro de Romanos y es un privilegio poder compartirte algunos pasajes y alguna explicación acerca de este libro. Espero que puedas tomar notas y que cada día Dios traiga palabra para tu vida. Gracias por estar con nosotros y gracias por atender este llamado para leer la Escritura. Y quiero comentarte un poco acerca de cuándo fue que se escribió Romanos o cómo es que se escribió. Romanos fue escrito por Saulo. Saulo de Tarso era un hombre fariseo, era un hombre que le gustaba la tradición y posteriormente él se convierte y tiene un cambio radical y empieza a servir a Jesús y su nombre se llama Pablo. Él, al llamarse Pablo, empieza a hablar acerca de Dios, empieza a predicar el Evangelio y él escribe cartas para apoyar a los cristianos en su vida, sus dudas. En ese tiempo, la iglesia en Roma estaba conformada por judíos y no judíos. Dice Hechos 18, después salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó a todos los judíos. Quiero contarte que también hubo una situación en Roma cuando había judíos y no judíos, empezó a haber problemas entre ellos. Después de 5 años, el emperador Claudio los expulsó a los judíos y la iglesia estaba dividida. Algunos eran cristianos gentiles y otros eran cristianos judíos. Los cristianos gentiles pues tenían algunas características en las que ellos estaban trabajando, pero los cristianos judíos también celebraban el kosher, el día del reposo, y había algunas cosas que para ellos era blasfemia o era incorrecto, como comer comida incorrecta. Pero Pablo lo que quería es que ellos fueran unidos y escribe la carta a los romanos donde pone una amplia explicación completa del Evangelio, las buenas nuevas acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La carta de los romanos trae varias enseñanzas. Del capítulo 1 al 4 revela la justicia de Dios. De los capítulos 5 al 8 crea una nueva humanidad. De los capítulos 9 al 11 cumple la promesa de Dios a Israel. Y de los capítulos 12 al 16 unifica la iglesia. La carta de los romanos trae unas enseñanzas bastante importantes para la vida cristiana. La carta a los romanos, en el capítulo 1 al 4, revela la justicia de Dios. Vamos a estar analizando en los siguientes días la justicia de Dios. Hoy vamos a leer los versículos 1 al 17. En el capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Durante estos capítulos vamos a estudiar el Evangelio, qué es lo que significa el Evangelio, que es el poder que Dios da para salvar personas, es la parte en donde Dios revela su justicia. Jesucristo es resucitado y a través de esa resurrección Él nos da dos cosas importantes. Él siempre hace lo justo y lo correcto y Él es fiel a sus promesas. A través de esta carta vamos a estar analizando la vida de los cristianos. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Quiero compartir contigo la escritura y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, para la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estabais también
vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios, mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tengan al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para continuar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero que hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que cuando a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estás en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Los primeros 7 versículos contienen el saludo personal de Pablo a la iglesia en Roma. Luego, los versículos 8 al 13, tenemos el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta. Y entonces, los versículos 14 al 17, tenemos 3 cosas que caracterizan a Pablo. En el versículo 1 de la carta a Romanos, dice que Pablo estaba apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ningún ser humano inventó el Evangelio. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, ya había existido hace más de 2000 años a través de los profetas que se les fue enseñado. El versículo 2 de Romanos 1 habla acerca de que él había prometido antes que sus profetas en las Escrituras. Quiere decir que el Evangelio ya existía antes de que Pablo estuviera. Esto quiere decir que si uno vuelve atrás y examina los libros del Antiguo Testamento, se dará cuenta que el Evangelio fue prometido por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Su mensaje era que Dios amaba a la humanidad y que Dios proveería a la humanidad una manera para salvarla. No traería una relación corrupta, sino una relación de amor. Él nos amó y se entregó por nosotros. Y según dijo el apóstol Juan, en su primera carta en el capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Además, el versículo 4 concluye diciendo que la resurrección de entre los muertos, Él resucitó. Tenemos aquí otra verdad. Vemos a Cristo resucitado y sentado actualmente a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo hoy por los creyentes y dándoles poder, energía y consuelo. Estimado oyente, ¿estás en contacto con el Cristo que vive? El Cristo que estamos anunciando y que estamos hablando es alguien que resucitó y que nos ama y que nos está haciendo justos, que nos está dando su bendición, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Un día estaremos con Él. ¿Te presentarás ante Jesús como alguien que ha confiado en Él, como su Salvador? ¿O te presentarás ahí a ser juzgado? Terminamos hoy afirmando que la resurrección de Cristo garantiza que cada uno de nosotros deberá enfrentarse
al Señor Jesucristo. Por ello, te invitamos a considerar si has aceptado las buenas nuevas, que Cristo murió en la cruz por ti y que un día estarás allá con Él. Esperamos que puedas tener esa buena relación con Dios. Gracias por escucharnos y te dejo este pensamiento. Continuamos en la siguiente. Gracias.